Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo vídeo de las cosas que nos hacen felices. Y hoy tenemos un invitado de honor, una persona que a lo mejor no le conocéis, a lo mejor tanto por el nombre, pero sí por sus obras, Ángel Miranda, que ya es el escritor de el mayor crowdfunding. Ahí tenéis también una novela, bueno, una novela gráfica que escribí antes, se llama Lezo, Blas de Lezo, ¿vale? Es el escritor de... Vamos a hablar de Carrión, una novela que es el mayor crowdfunding en España. Bienvenido, Ángel. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Y gracias a ti por venir, por esperarnos. Como a todo el mundo que estamos entrevistando para conocer a muchos artistas españoles que tenemos, tanto dibujantes como guionistas, que a lo mejor sus nombres no son tan conocidos como otros que por ser anglosajones son más conocidos, pero debemos dar más a conocer el producto patrio, porque hay grandes dibujantes, grandes guionistas, grandes trabajadores de todo el arte que tenemos en España. Y además claro, tú te lo has currado, Ángel, tú te lo has currado con lo que estás haciendo y además de novela histórica y muchas veces... Bueno, mucho de no, por lo que estás haciendo siempre referido dentro de nuestro país, que a veces un poco hablar de nuestros antepasados parece que es un poco raro o queda mal, pero estás haciendo unas obras impresionantes. Y pues estás aquí. Muchas gracias. Sí, no, es complicado editar en España en general y novela histórica en concreto, ¿no? O cómic histórico, eso es cierto, sí, sí. Vale, pero bueno, a mí, por ejemplo, Lezo me ha encantado y ya estoy esperando la segunda parte. O sea, ya a ver si os dais un poco más de prisa que hace Vamos falta. Vamos ahí todos deseosos. Tenemos ahí al dibujante que le vamos a encadenar a la mesa para sacarlo. Dándole latigazos, ¿no? No, la verdad es que es un tipo de cómic que requiere muchas horas, ¿no? O sea, todos lo requieren, pero el histórico no tiene como mucho más trabajo detrás en muchos sentidos. Pero bueno, sí que es cierto que deberíamos poner más turbo y que estamos ahí intentando apretar porque todo el mundo anda con muchas ganas de la segunda parte. Sí. Y ya que hemos empezado con el tema de los cómics, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos los que entrevistamos. Si recuerdas o podrías decirnos cuál es ese primer cómic que leíste o ese que te dijo, a mí el mundo del cómic me gusta. Bueno, no sé, eso es complicado, ¿no? O sea, tienes ahí como una nebulosa de cómics, pues por supuesto yo creo que aquí lo normal un poco, que decir, en España recuerdas un poco los Mortadelo y Filemón y compañía, luego recuerdas los Dragon Ball que llegaron y bueno, yo quizá los que ya recuerdo como, madre mía, o sea, esto es un arte totalmente equiparable a las mejores películas, las mejores novelas. Yo creo que ya es cuando empiezo a descubrir autores como Miller, como Moore, como Morrison, empezó Líneas Vértigo, cosas de estas, ¿no? Y luego quizás me costó un poco más ya el salto al europeo, pero cuando descubrí el europeo dije, y además se pueden hacer cosas totalmente equiparables a las mejores producciones de otros terrenos, pero en el estilo que no todo tiene que ser en estilo americano, que hay otros tantos. Y luego también, bueno, soy un poco ecléctico y entonces también recuerdo descubrir temas más de manga y anime, ¿no? De descubrir un Akira, un Cowboy Bebop, son un poco las referencias que me vienen a la cabeza de obras que me dijeron, joder, esto es increíble. Oye, ¿y con qué serie de cómics o qué colección puede ser la que te enganchaste ya a decir, es que me encanta leer libros, pero también me encanta leer cómics? Para mí yo creo que la serie de referencia, si tengo que elegir una de tantas, ¿no? Es Corto Maltés. Yo Corto Maltés le tengo, digamos que es la que tiene ahí mi trocito de corazón, que le tengo un cariño especial por encima de las demás. No sé, tanto por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, por ese aura mágico que consigue crear Hugo Pratt, es eso que lo lees, madre mía. O sea, ojalá un día llegue a hacer algo, una décima parte de bueno que lo que hace este señor. ¿Y podrías decir que fue Corto Maltés o qué obra sería la que te hizo decir, pues yo me quiero dedicar a esto? El mundo del cómic, yo quiero hacerme un huequecito en el mundo del cómic. Bueno, ahí en ese sentido fue un todo, ¿no? Lo que yo no imaginaba nunca es que acabaría dedicándome al mundo del cómic, porque bueno, yo un poco profesionalmente vengo del periodismo, sí que es cierto que el periodismo cultural y a veces relacionado pues, con cine, cómics, etcétera,
pero luego pasé a agencias de comunicación y publicidad y bueno, siempre he sido muy aficionado al cómic y otras tantas fricadas, pero nunca pensabas que fueras a acabar. Lo que sí que yo, bueno, pues estudié en la carrera y tal, fue mucho temas de guionismo, pero también un poco por interés propio, ¿no? Por profundizar en la materia. No sabía que era muy complicado acabar de guionista, ¿no? Sobre todo si lo piensas en cuanto a películas, series, etcétera. Hasta que un día, bueno, pues una temporada que tuve más tiempo, dije, joder, pues ya sé que es complicadísimo saltar una editorial, sobre todo en España, y sobre todo siendo guionista, ¿no? No siendo tú el dibujante. Pero dije, Ángel, tienes ciertos conocimientos por tu ámbito profesional de manejarte en crear proyectos. ¿Por qué no? Y esto de crowdfunding que has visto, tal, podría ser una vía. Al mismo tiempo, yo creo, esto que se juntan los astros, pues vi la historia de espadas del fin del mundo, de los combates de Cagayán, y me pareció que era una historia muy llamativa, ¿no? Soldados de la época de los tercios contra piratas japoneses de la época de los samuráis. Dije, pues si junto el crowdfunding con que creo que puedo llevar un proyecto de estos, con esta historia que me parece visualmente muy, muy llamativa, venga, vamos a intentarlo. Y eso fue un poco lo que me hizo dar el salto y probar. Y funcionó muy bien y aquí estoy ya con mi tercera hora y media publicada. Y que sean muchas más, y que sean muchas más. Espero. Ahora lo que necesito son horas que robarle al día para dedicárselas. Estamos todos igual. Si te sirves de consuelo, que a lo mejor no, pero estamos todos iguales. No me imagino. Oye, en el 2016 publicaste libros de viajes a bordo del Galeón, que no hemos leído. Ese sí que no lo hemos leído. Ese muy poca gente lo ha leído. Ese es más de familia y amigos. Bueno, pues para que la gente lo sepa, ¿no? Por lo que hemos leído en tu biografía, que es una réplica naval de Fundación Nao Victoria, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te sirvió también luego para hacer otro tipo de valió luego para escribir lo que estás escribiendo actualmente? Sí, de hecho fue una mezcla. No sabría decirte si fue antes el huevo o la gallina, pero yo por esa época andaba investigando el tema para la historia del cómic de espadas del fin del mundo, ¿no? De los combates de Cagayán allí en las Islas Filipinas en el siglo XVI. Y bueno, yo soy muy aficionado a la historia y en concreto a esos siglos. Entonces yo no sé, se andaba investigando de una cosa, de la otra. El caso es que un día vi que hay una fundación que se llama Fundación Nao Victoria, de Andalucía, y que tienen réplicas de barcos antiguos dando vueltas por el mundo, como si fueran barcos museo. Y vi que además existía la posibilidad de apuntarte como marinero durante unos meses a navegar con ellos y a ser un marinero más, ¿no? Y me lié la manta a la cabeza y para allí que me fui, a Estados Unidos, que estaban en ese momento, por Florida. Y yo creo que fue un todo. Estaba investigando cosas de barcos, de navegantes, tal, no sé qué. Me fui allí tenían la biblioteca en el barco y seguí investigando cuando conseguí leer sin vomitar. Importante, muy importante. Importante, al principio se hacía más duro. Y luego la gente que conocía allí, ¿no? Que, a ver, pues era una réplica, obviamente, pero joder, estabas en un galeón durmiendo en literas y conviviendo con marinos hechos y derechos, no como yo. Entonces, un poco yo creo... Sí, claro, la experiencia ayuda a ponerte un poco en situación, a imaginarte y a acrecentar tu gusto por todos estos navegantes y estas historias que tienen unas aventuras que, vamos, increíbles. Y ya que has hablado de todo esto, tu afición de la por la historia, ¿qué te viene? ¿De muy joven, de la familia, que te lo ha inculcado este amor por la historia? ¿O? En mi familia lo que sí que se ha inculcado ha sido la lectura, porque, bueno, para empezar, mi madre tuvo muchos años una librería, lo cual ya, bueno, pues te da facilidades, ¿no? Y te haces una idea. Pero en mi familia siempre se ha leído mucho, entonces yo siempre he leído mucho, pero de todo tipo. Y yo creo que siempre me ha interesado mucho la novela de aventuras, la literatura de aventuras, la literatura histórica, pero la historia de meterme más en bucear en documentos, en quién fueron estos personajes, etcétera, yo creo que me ha venido más de mayor. Soy de los que piensan un poco eso de, sin ánimo de criticar, pero de ojalá en el colegio y en el instituto me hubieran enseñado la historia de otra manera, porque estoy seguro que hubieran despertado en mí un interés mucho mayor. Si me hubieran, bueno, todo lo que miro ahora es por gusto ya de mayor, pero bueno, yo estoy seguro que si me hubieran hablado
de esta gente que se metía en un barco y que se iba a lo desconocido y tal, me hubiera maravillado igual con 15 años, con 14. Pues mira, si los libros, bueno, tanto las novelas gráficas como el libro, que van a ser más, ya sabemos que va a ser una trilogía, si Sí. lo inculcaran en los colegios, a lo mejor lo que tú estás haciendo a lo mejor llegaría a más gente, porque tú lo cuentas demasiado bien o muy bien. Creemos que es muy divulgativo. O sea que felicidades. Gracias. ¿Vale? Sí que hemos intentado, bueno, y digo hemos porque al final soy de los que le gusta rodearse de un buen equipo siempre que hace algo, ¿no? Y en estos casos, en los cómics, por supuesto, del equipo creativo que toque, pero en la novela y en los cómics también, pues procuro estar siempre asesorado por historiadores, ¿no? Con historiadores además que sepan bastante, no con aficionados como yo, que puedo saber más o menos de la historia, pero no dejo de ser un aficionado sino con gente que pueda llegar a los documentos más rigurosos, que me pueda resolver, tanto a nivel de guión como a nivel gráfico, la duda más de cómo eran los anteojos de ese año en las gaviotas de no sé dónde. Y entonces lo que intentamos es, y creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, es una fórmula que mezcle el rigor histórico, o sea, que lo que tú sepas y que tengas la tranquilidad de que cuando estás leyendo esto es que pasó exactamente así, y si hay algo que no, te lo van a explicar al final en el apéndice, que mezcle eso con espectacularidad, con ritmo, con un argumento bien construido, con personajes que te lleguen, ¿no? Que es lo que me falla tanto en el cómic histórico como en la novela. Muchas veces me falla, cuando consumo novela y cómic histórico, me falla eso, ¿no? A veces me falla el rigor, que lo leo y digo, es que esto está clarísimo que se lo está inventando todo, además luego no me da ninguna explicación de si lo que me ha contado es tal o es inventado o no. El lenguaje hace aguas por todas partes y me molesta. Y otras veces me pasa al contrario, gente que pilota mucho de historia o que te está contando una batalla que a priori es muy potente, muy llamativa, pero que no la cuenta bien, que le falta un poco las tablas narrativas o el hacerlo interesante, el que la historia tenga sus altibajos, su ritmo, que los personajes no parezcan planos, sino que parezcan reales, que no sean demasiado arquetípicos. Entonces, lo que intentamos es una fórmula que junte esas dos cosas. Que tenga rigor, pero que no avasalle con datos y te aburra, sino que te estén contando una historia de verdad emocionante. Y luego, si habéis visto las obras, ya sabéis que al final hacemos siempre un apéndice, una enciclopedia, en la que ahondamos en los temas más históricos, más de datos, más de fechas, de personajes. Entonces, así disfrutas de una historia que pretende que te sea muy emocionante, que te la ventiles de gusto en un momento y luego que puedas un poquito ampliar todo lo que ocurrió en ese momento histórico. Pues es que es verdad que el tema, a lo que venía diciendo, es que es verdad que muchas veces, quizás por lo que tú decías de que la historia a lo mejor no se explica todo lo bien que se vería en los institutos o en los colegios, que muchos personajes, como por ejemplo Blas de Lezo, más allá de lo que todos conocemos, su famosa frase de todo español debería miccionar mirando hacia Inglaterra, que no nadie... es cierta. ¿No es cierta? Hostia, pues yo pensaba que era cierta, que dije, digo, ¿qué tío más crack? Por decir... es un poco leyenda urbana, pero tiene otras reales. Entonces, es verdad que no conocemos a muchos personajes españoles que son muy potentes, que dices, tío, estos personajes caen en manos de los americanos, por ejemplo, y tendrían 800 películas y 500 series, porque son personajes muy potentes. Y es verdad que ya por desconocimiento o porque parece que nos asusta o queremos dejar aparte nuestra historia, no se explotan todo lo que vería. Por eso a mí me gustó mucho cuando salió el cómic de Lezo y me lo compré, porque la has visto que lo tengo, porque es un personaje muy interesante español. Y está como ahí olvidado que dice, joder, que lo que hizo en Cartagena de India, tú lo tenías bien puesto. Sí, es que tenemos, empezando por Lezo y acabando por una lista interminable. O sea, es que tenemos un periodo histórico que es increíble de las hazañas que se hicieron, las aventuras que se vivieron, o sea, que eran gente que era el prototipo de aventurero, o sea, que que no sabían si se iban a morir de hambre por el camino, que no sabían dónde iban a llegar, que tuvieron cuando llegaron a los territorios, todo lo que consiguieron allí. Pero lamentablemente parece eso, que la historia española está un poco denostada por ese punto, ¿no? de los
de polarizar políticamente todo cuando no es necesario, y tanto en el sentido de la leyenda negra, que sí estoy muy fuerte, como en lo contrario, ¿no? Que la leyenda rosa tampoco. O sea, hay historias y personajes grises, como son, yo creo, los personajes más interesantes, que son potentísimos y dignos de conocer. Es que en el siglo XVI, XVII, XVIII, o sea, es que estuvimos en todo el mundo viviendo unas aventuras que ya quisiera la mejor superproducción de Hollywood. Te pones a leer, es que leyendo sus diarios originales, o sea, las relaciones que escribían luego a la corona, los lees y dices, madre mía, es que cuando cuente esto, a ver cómo lo hago para que no suene, que suene real, porque es que realmente estaban haciendo unas historias que dices, madre mía, que a punto de morir cada día, sobreviviendo como podían, enfrentándose a números de enemigos muchísimo mayores. Entonces, es que es oro puro narrativamente. Y está poco explotado en algunos terrenos, como el cómic, y muchas veces, o el cine, cuando se ha hecho eso, parece que hay que pasarlo por un filtro absurdo, totalmente fuera de contexto histórico, como con esa crítica casposa para parecer un poquito más guay, que se carga muchas veces las historias, y no hace falta tampoco lo contrario. Solo hay que ser un poquito riguroso y hacerlo con atractivo. Y luego eso, pues, por mucho que digan, sí que es cierto lo de la leyenda negra, y que unos cuantos años en los que España estuvo muy a la cola de otros países, de otros tantos países europeos, y cuando precisamente antes había sido lo contrario, y sí que se pisó un poco toda esta historia y toda esta herencia española, hispana, etcétera, en América. Y es una pena, porque las cosas hechas e investigadas con un poquito de cabeza, de objetividad y con ganas de contarlas, porque son muy interesantes y porque hay historias a nivel narrativo muy potentes, pues yo creo que bien hecho, pues luego salen obras muy chulas. Da pena, da pena. Y a veces ves obras incluso en cómic que a nivel tanto de guión como a nivel gráfico son potentísimas, pero dices, jo, qué pena que haya fallado precisamente el trasfondo histórico o el tratamiento, cayendo en los tópicos de los españoles, los asesinos estos que iban a robar el oro. Obviamente es un todo, es un gris, pero sí, se ha explotado. En resumen, creo que se ha explotado poquísimo para todas las grandes historias y grandes personajes que tenemos a lo largo de muchos siglos, muchos. Bueno, pues esperemos o esperamos que tú cuentes poco a poco más aventuras de estas historias y personajes. Mira, hablando en tu primera obra, Espadas del fin del mundo, ¿vale? Que como se habló antes también era yo siempre, bueno, también es la narración entre el acero toledano, acero español, ¿no? Como decía, sí, contra las katanas de los samuráis, que yo lo desconocía. Yo creía que eso era imposible, ¿no? ¿Hasta dónde? Bueno, lo explica, bueno, pero para la gente que no haya leído ni la novela gráfica ni nada, ¿hasta dónde todo lo que cuentas es real y qué parte sería de ficción? Pues en el cómic de Espadas, lo que es de ficción es el tratamiento un poco de la personalidad de los personajes, es basada en lo que hemos leído sobre ellos, pero obviamente no sabías exactamente cómo eran, y un poco pues en la lucha en sí, bueno, pues hay una lucha espada, ¿no? Que te lo pide la historia, ¿no? Que se enfrente el acero toledano contra las katanas. Bueno, pues obviamente no sabes exactamente si se enfrentaron estas dos a espadazos y tal, pero todo el desarrollo es la obra que más ha investigado el tema con diferencia, precisamente porque contaba con Ramón Vega, que es un historiador español, especialista en todo el mundo oriental, y este colega, este amigo, investigó en los archivos españoles, en el archivo de Indias, en el de Simancas, en el de Sevilla, investigó en temas del norte de Europa, en fuentes también de allí, de Filipinas y así, o sea, investigó en los diferentes puntos para saber las diferentes versiones y para rescatar los máximos datos posibles. Y con eso pues hicimos una reconstrucción de, por ejemplo, en qué parte, en un momento dado, tienen una galera que la embarrancan en un recodo del río y se montan allí un campamento, un fuerte, ¿no? Para resistir contra el ataque de los piratas japoneses. Pues investigamos en el río con Google Maps a ver dónde podía haber sido. Nos paramos a pensar cómo harías para montar un fuerte con los restos de una galera, ¿no? ¿Qué tendrías a mano? Bueno, sí, pues sí, cogerías las tablas, los remos, los usarías para montar un poquito de barricadas, tal. O sea, hasta ese punto. Los personajes que salen, hay un coprotagonista que es un fraile, también investigamos sobre él, investigamos qué había sido de su vida después de esa batalla, porque aunque no sale, te da pistas de cómo es su personalidad. Y le hicimos un poquito la contra de Carrión, que es el protagonista,
y fue un poco el contrapersonaje, el contrapunto para dar pie a mostrar un poquito la personalidad de ambos. Y luego también nos esforzamos por que los piratas japoneses no fueran el malo en la sombra sin más, sino en contar su parte de la historia, y hay unas cuantas páginas, si no la mitad, que te dedica un poco al líder de los piratas japoneses y a ver cómo vivió él esa batalla y por qué pudo haber pasado lo que pasó, que fue que muy poquitos españoles, ayudados por soldados de Nueva España y por hombres también allí de las islas, muy poquitos se enfrentaron a una horda mucho mayor de piratas japoneses y salieron victoriosos. ¿Por qué pudo ser eso? ¿Qué pasaría entre los japoneses? Pues intentamos dar respuesta a todo eso. Y como decía antes, hacerlo de una forma que sea divertido, que al final es una historia de acción pura y dura, en el que llegan los españoles, se montan la barricada, resisten los envites, tienen conflictos internos unos y otros, bueno, que sea una historia que cuando la lees te mole, no solo por el contexto histórico, sino porque los personajes te gustan, cómo está desarrollado te gusta, y es un poquito lo que intentamos en ese cómic y en todo. Vale, y en el cómic, has mencionado que en el cómic pues, aparece Carrión, ¿vale? Que es el protagonista de la novela, de la última novela. ¿Tenías pensado hacer esta historia del personaje o más historias sobre este personaje? ¿O fue sobre la marcha cuando viste que tenía potencial, dijiste, pues le voy a dar más cancha al personaje? Pues fue sobre la marcha, porque como comento, tanto Ramón como yo nos enzarzamos mucho en investigar documentos, ¿no? Y nos picamos y a veces empezamos a ramificar que tenemos que decir, para, que lo que estás contando está aquí, no empieces a volverte loco. Pero sí que es cierto que, claro, cuando llegabas a Juan Pablo de Carrión, que es el que capitaneaba las tropas españolas en ese momento, ¿no? Contra los piratas, y que era un señor de 69 años partiéndose el cobre de la época, muy castigados. Hacían más ejercicio, eso sí, pero tenían menos alergias y menos obesidad, pero por lo demás era mucho más duro, sí, que tenía que estar muy cascado el hombre. Y claro, pues ese protagonista tienes que investigar sobre él. Y cuando empiezas a investigar, pues descubrí que era un personaje que aparecía aquí y allá en diferentes pasajes importantes de la historia, ¿no? De ese siglo, del siglo XVI, y que era un señor que nace Carrión de los Condes, Valladolid, no se sabe muy bien cómo transcurre su infancia, pero acaba metido en una expedición marítima a las Islas Filipinas, la de Villalobos, que fue muy dura, y que prácticamente murieron todos los que estuvieron implicados, salvo él y otros pocos. Pero sobrevive, después de una experiencia durísima en las islas, vuelve a España, de algún modo sube puestos por Toledo, puestos sociales me refiero, consigue viajar a Nueva España, allí está relacionado con un astillero y con otra gran expedición que es la de Legazpi, y sin embargo por conflictos internos con Urdaneta y gente que la estaba organizando le dejan en tierra, que está acusado por la Inquisición por bigamia. Aparece aquí y allá en muchos sitios. Entonces, claro, aunque yo para el cómic solo necesitaba los últimos años de su vida para hacer su personalidad y todo, pues me puse a investigar todo esto. Y claro, cuando empiezo a descubrir todas estas cosas, no empieza más que a disparárseme la cabeza y digo, en el cómic no puedo, porque si no voy a destrozar la historia que estoy contando metiendo tanta cosa. Pero, me encantaría hacer una serie de cómics o, al final, una serie de novelas que explicara toda la vida de este hombre tan misterioso y tan atractivo, y que al mismo tiempo también me dé pie a contar esas expediciones que os estoy contando, que también cuando las lees, o sea, es que son una aventura en sí, cada una de ellas. O sea, pues, ya os digo que sufren una serie de calamidades en el agua y en tierra que me parecían muy chulas de contarse. Entonces, a través de él me quedé con las ganas, y es lo que he hecho al final de la novela, de contar un poco de cómo un chaval de la vieja Castilla, ¿no? Que no habría visto el mar en su vida, acaba embarcado en estas expediciones, acaba aprendiendo pues todo el tema de batallas y de lucha, y acaba pegándose a los 69 años contra piratas japoneses allí en el otro lado del mundo. Así que así surgió. Madre mía. Oye, tu segunda obra, que es Lezo, fue otro pelotazo también, ¿no? Cuéntanos cómo fue el proyecto, cómo empezarías a través de los Lezos. Acabaste para ese fin del mundo y otro pelotazo, un boom. Eso ya sería lo que te consagró, digamos, ¿no? Sí, desde luego Lezo nos ha abierto a todos los implicados muchas puertas. Lezo se convirtió en el mayor crowdfunding para una ficción en España, para cualquier tipo de obra de ficción.
Y este año le han dado además el premio popular del Salón del Cómic de Barcelona, ¿no? Y quién me iba a decir a mí cuando estaba comprando cómics de chaval, ¿no? Que iba a acabar en algo así. O sea que ha sido, bueno, ha tenido un éxito rotundo, ha vendido casi 10.000 ejemplares, que en España eso es hablar de los top. O sea, es codearse con los top de ventas. O sea, ha funcionado genial. Y fue un poco, pues después de Espadas fue un primer escalón, ¿no? Y funcionó muy bien. Después de Espadas me dijo, esto ha funcionado muy bien, ha quedado claro que puedes montar estos proyectos, ¿no? Y puedes publicarlo y la gente está contentísima y pidiéndote nuevas. Y precisamente la gente cuando vio que alguien había contado de una forma pues con mucha calidad, habían considerado un pasaje histórico como el de Espadas del Fin del Mundo, la gente dijo, jo, tenéis que ocuparos de otro de los pasajes históricos pendientes, si no el que más, de la historia de España, que es la batalla de Cartagena de Indias, que se codea con 300 de Frank Miller. Sí. Pues, Lezo era un proyecto más ambicioso y con más requerimiento de todo tipo. Lezo requería una mayor inversión económica, ¿no? para todo el trabajo artístico que hay detrás. Requería de mucha más gente implicada a fondo. En este caso, pues Ramón Vega, el chico que os digo que se ocupa de la parte histórica, ha hecho una investigación de Lezo que pocas se han hecho como él y sobre todo al nivel que ha hecho él, que es no solo contar cómo se transcurre la batalla, sino a nivel gráfico exactamente. Pues, no solo le hago preguntas yo como guionista, sino también Guillermo como dibujante de cómo era esto, cómo era lo otro, cómo monto aquí este tipo de resistencia o de flota o lo que sea. Y entonces fue un proyecto mucho más grande y lo que quiero decir es que sin Espadas no hubiera existido Lezo. Y sin Lezo no hubiera existido la novela de Carrión. Al final son pasitos, si las cosas yo creo se hacen bien y la gente acaba contenta, pues te va abriendo puertas a ir haciendo cada vez más proyectos. Y Lezo ha sido un proyecto muy duro de hacer, pero vamos, estamos contentísimos con el resultado y ahí estamos trabajando en la segunda parte. Pero funcionó genial y evolucionamos un poquito todo lo que habíamos aprendido de la fórmula narrativa que os decía en Espadas, en cuanto a eso, a rigor histórico, pero que sea un cómic potente y que lo lea alguien aficionado a la historia y que conozca Lezo y le maraville, pero también que lo lea alguien que no suele leer cómic histórico, novela histórica, y que diga, esto es como si me veo Master and Commander, pues es un peliculón y me lo paso bien sin necesidad de ser alguien que se conoce la historia de esa época al dedillo. Entonces es un poco lo que intentamos y ha funcionado muy bien, no podíamos estar más contentos. Vale, yo con decirte que aparte de yo tenerlo, un compañero de trabajo y amigo de toda la vida, no es comiquero y se compró el cómic de Lezo porque le interesaba la historia, le gusta leer historia y era un personaje que es tan interesante que cuando se enteró, porque yo, claro, yo como si estoy algo más pendiente de crowdfunding y demás, pues se lo dejé caer, le dejé el enlace. Lo que pasa es que ya había terminado el crowdfunding, por desgracia, nosotros lo compramos posteriormente. Y le gustó, y también, igual que yo, está deseando la segunda parte, pero ya. Vamos a hacer un buzón ahí de quejas. Al dibujante. No, estamos con ella, ¿eh? Llevamos ya un buen trozo avanzado. Lo que pasa que también, gracias al éxito de la primera parte, nos hemos podido permitir hacer esta segunda con más calma, con la calidad está siendo, la de la primera parte yo creo que ya era muy alta, pero está siendo como las mejores páginas de la primera parte, todas las páginas. Entonces nos está permitiendo trabajar pues un poquito más a fondo, con más calma, y queremos lanzar el crowdfunding de la segunda parte cuando ya esté a punto de ser terminado, para que para todo el mundo sea mucho más cómodo, ¿no? Sí, para que no tengan que esperar mucho la gente. Claro, al final eso es, pues no es plato de gusto ni de la gente ni de los creadores que andan un poquito con la presión, ¿no? Sí. Entonces, nos gustaría hacerlo más, lo estamos haciendo más desahogado y lo lanzaremos cuando, en vez de como la otra vez, que eran unas poquitas páginas y lanzamos el crowdfunding y lo haremos entero, aquí es, ya pasado mañana lo tendrás en tu casa. Y luego, lo que decías también es otra satisfacción personal, ¿no? El que gente que no ha tocado nunca un cómic, de repente coge Lezo porque le interesa la novela histórica, porque le interesa el personaje de Lezo, y dice, vaya,
O sea, que los cómics no son solo Mortadelo y Filemón, que los cómics, pues se puedes contar una historia seria, histórica, como en una novela, como en una película, y diga, joder, pues a lo mejor me he estado perdiendo muchas cosas por no haber leído cómics nunca. Sí, sí. Que muchas veces, a mí me hace gracia cuando se dice, ¿no? Y tampoco no es por criticar, pero el tema, por ejemplo, de los chavales influencers y todo esto, ¿no? Que sacan cómics y sacan cosas y venden números obviamente muy altos por el potencial de audiencia que tienen, ¿no? Dice, ¿eso nos abre camino a todos tal? Pues tengo mis dudas de si alguien que se compra porque es el fan del chavalillo de turno de influencer y tal, luego va a seguir consumiendo cómics y cómics patrios y de calidad. Tengo mis dudas. Pero sí estoy seguro que alguien, que en el caso de Lezo, alguien que es aficionado a la cultura, al cine, a las novelas y tal, y que porque desgraciadamente el cómic pues es un arte que no es tan conocido y menos en este país, pues sí me creo que después de leer un Lezo o un Espadas, diga, joder, pues a lo mejor investigo y pruebo con otros cómics de autores nacionales históricos o no históricos chulos, que aquí se hacen cosas que no sabía que se podían hacer. Claro, no, si es que es perfecto, o sea, por tanto, y por una parte, claro, también siempre existe, sobre todo en la gente más externa al mundo del cómic, digamos, el mito de que es que el cómic es para los niños. O sea, Sí. mucha gente, a mí que tengo 43 años, muchas veces me dicen, porque yo cuando tengo huecos, pues estoy leyendo mis cómics, en plan de, ya estás con eso, ¿no? Tienes ya, Sí. como te suelen decir, los huevos negros para estas cosas. Dices, pues no, pues hasta No, aquí. sí, que si fuera una novela, estuvieras leyendo una novela, nadie te diría nada, pero como es un cómic, eso. Y me ha pasado al revés, ¿no? A veces de paralezo y tal, que algún mecenas te dice, pues esto genial, porque para mi hijo de 8 años, tal, y digo, ojo, que el Lezo empieza con una amputación de una pierna a todo trapo, o sea. Pero bueno, eso que ayudamos un poco también eso a gente que desgraciadamente no se había acercado antes al cómic, digamos, más adulto y que, joder, descubrí que también le puede gustar, que no es solo para niños, o sea, que hay de todo, como en todos los artes, hay de infantil, hay más de acción, hay más sesudo, hay más de autor y hay lo que tú quieras, con grandísimos autores. Claro, genial, genial. Oye, con la de Lezo, ¿no? Ya que lo has comentado antes, en el 21, bueno, en el 2021, lo comento porque a lo mejor pueden escuchar esta entrevista en un futuro, ¿no? Por eso mismo. Ganaste el premio popular del Salón del Cómic de Barcelona, como has dicho antes. ¿Cómo te lo notificaron? ¿Cómo te sentiste cuando, claro, tú hiciste una obra no para ganar premios, pero claro, cuando ganas un premio dirías, madre mía, ¿no? No, fue una agradable sorpresa porque también un poco, a ver, yo, como hemos contado, me lo he guisado por mí mismo, ¿no? Conocía un poquito, sin conocer a fondo, cómo estaba la situación editorial en España y es complicado, no por las editoriales, pobrecitas, sino porque desafortunadamente no hay mucho volumen de lectores y es complicado sacar obras adelante. Entonces, como decía, bueno, pues yo sabía que tenía ciertos conocimientos y digo, pues me lo monto yo. Pero también el estar un poco a mi bola, pues también estoy un poco... Conozco mucha gente, muchos autores y tal, pero no estoy tan en el mundillo como podían estar muchos otros dibujantes y guionistas habituales del ruedo del cómic en España, ¿no? Entonces estamos un poco siempre más a nuestra bola, a pesar de las cifras de ventas que tenemos y de las buenas críticas, siempre hemos estado un poco a nuestra bola, ¿no? También eso y eso lleva que un poco, y no por malicia, pero sí que somos un poco ignorados a nivel de periodistas y del mundillo, pues muchas veces simplemente es que no saben que estamos ahí, no es por nada, es que no, como no estamos tanto en el mundillo, pues no lo saben. Y entonces fue una sorpresa agradable, pero también que me gustó mucho por eso, por decir, mira, oye, que siempre estamos un poco en la tangente pese al éxito que han tenido nuestras obras y mira, el premio popular, que es el que no da un comité de sabios, sino que el que da la gente y los lectores reales, nos lo han dado. Igual que en la Asociación de Librerías de Cómics, cuando hicieron los últimos premios, estuvimos nominados junto a otros, no sé si 5, ¿sabes? Era una lista pequeñita y Lezo estuvo ahí nominado, porque los libreros también saben que Lezo ha vendido mucho y que ha estado ahí, se lo han leído y lo han visto. Entonces, a mí eso me da más satisfacción que cuando te elige un jurado, sin ánimo de menospreciar a los jurados, pero el reconocimiento de los lectores y de los libreros
para mí es lo más importante, así que fue una sorpresa muy, muy agradable y una locura, ¿no? Yo no imaginaba, no me hubiera imaginado que iba a hacer un cómic que tuviera esos niveles de difusión y esa aceptación y un premio en el Salón de Barcelona, ya ves. Brutal, brutal. Ya siguiendo con el tema de que has mencionado antes a Carrión, que apareció en el cómic, después tiene su novela. ¿Cómo nació la idea más allá de lo que comentaste, que te gustó mucho el personaje? ¿Cómo te planteaste el trabajo de, como has dicho tú, de resumir tanto? O sea, porque has dicho que ha aparecido en muchos momentos históricos y ha tenido momentos top en su vida, el pobre, para bien y para mal. Pero ¿cómo te lo planteaste el meterte de lleno en la novela de Carrión? Pues yo había trasteado, había escrito ya, soy muy de reescribir, a lo mejor por haber venido del periodismo, o sea que reescribo mucho, cuando tengo algo no me importa hacer bolita de papel y volver a empezar o reestructurarlo, pensar, no, pero este no es el tono, hay que darle una vuelta, encontrarlo. Entonces yo ya había escrito cositas de Carrión y aparte de encontrar el estilo y tal, que me lo he tomado no con calma, sino a la larga, o sea que he trabajado mucho en ello hasta encontrar exactamente, eso era una de las cosas que tenía pendientes, cómo quería contar esa historia. Y en cuanto a longitud, pues cuando un poquito me hacía la escaleta, o vengo un poco de guión de cine y tal, son muy de escaletas y de que la trama esté el argumento está muy bien cuadrado, pues claro, había muchas cosas, es que estuvo en muchas expediciones, pasaron muchas cosas muy interesantes en esa época, entonces había dos opciones, o te comías, o tres opciones, o te comías muchas de las cosas que yo consideraba muy interesantes, o las contabas demasiado rápido, o hacías una trilogía, que es lo que decidí. Bueno, pues oye, desde puestos, pues vamos a ver qué tal funciona. Tenía la gran duda, ¿no? El cómics me había ido bien, pero novela era cambiar totalmente de terreno de juego. Pero bueno, plantea un primer número de una trilogía y si sale bien, pues adelante con ella. Y entonces, es que claro, lo que os decía antes, cuando me ponía a leer una sola de esas expediciones, pasan tantas cosas tan interesantes, tan emocionantes y tan chulas que dices, pero ¿cómo voy a recortar esto y decir, salieron y al día siguiente estaban ya en las islas? No, si es que el camino hasta allí forjó el carácter de este hombre, es interesantísimo de contar y ya me puse, bueno, pues ¿y cómo sería eso? Pues un chaval de Castilla, ¿cómo llega a embarcarse y a meterse en estos fregados, ¿no? Me parece también algo muy interesante de contar. Entonces, al final, como me suele pasar, me compliqué mucho y me puse a investigar, pero claro, este tipo de novelas, si las haces bien, las históricas me refiero, creo que son muy agradecidas en el sentido de que siempre es un plus, ¿no? Cuando tú como lector lees algo que sabes que pasó realmente, pues como que te motiva mucho más. Y además también es un plus el que solo estar contando la ambientación de aquella época, el todo y tal, pues también tiene un plus como lector, ¿no? Es interesante saber, si lo haces bien, pues cómo era la vida, los detalles y la ambientación de esa época. La contra es que requieren mucho más trabajo de campo, porque al hecho de darle muchas vueltas, como yo hago a los personajes, a qué va a llevar cada capítulo, a la mini trama de cada capítulo, para que cada capítulo tenga tirón, no solo la novela en general, el arco de los personajes, la evolución tal, a todo lo que tienes que hacer normalmente en cualquier historia, pues tienes que sumar me tengo que documentar de la época, me tengo que documentar del personaje, me tengo que documentar cuando cuente un pasaje que fue real, como la expedición, me tengo que leer todos los documentos relacionados con esa expedición. Es más, tengo que investigar y yo he estado hablando con gente de universidades de México para que me den datos inéditos sobre Carrión. Me he descubierto un hermano suyo que nadie sabía que tenía y que eso va a ser, pues eso es oro para la novela, ¿no? Que además estuvo implicado en muchas de las cosas que sabemos de Carrión. Pero claro, eso no vale con ponerte un añito y escribir la novela, sino que tienes que estar investigando mucho, cribando mucho, seleccionando mucho. Y luego también otra cosa que me llevó mucho tiempo fue el lenguaje, porque quería encontrar... yo creo que cada medio tiene sus ventajas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el cómic para algo histórico está genial porque te deja mostrar gráficamente sin ningún tipo de limitación presupuestaria, como podía ser una película,
hasta el más, bueno, te puedes montar la flota entera, ahora luego el dibujante se caga en tus muertos, puedes dibujar un ejército o una flota, ¿no? Pero salvo los pobres dibujantes, no tienes límites, dices, como me dice, además que me lo dicen muchas veces los propios dibujantes, me dice Guillermo, dice, Ángel, méteme si quieres una cámara debajo del agua con un picado del barco, que aquí no tenemos que meter buzos, que eso, digo, pues tienes razón, Guillermo, tienes toda la razón, ¿no? Luego ahí el dibujante lo hace todo más espectacular, lo enriquece. Y quiero decir que, por ejemplo, el cómic tiene esas ventajas, pero para mí la literatura tiene otras, que es algo pues a veces mucho más reflexivo, lo recreas mucho más en tu interior, y una de esas ventajas de la literatura es el lenguaje. Cómo escribas la novela puede transformar la novela totalmente. O sea, una misma historia contada de una forma, en un tono o en otro, son dos libros totalmente distintos. Entonces, a Carrión me esforcé mucho por documentarme y por empaparme del lenguaje de época, para que cuando tú lo leas, es lo que he intentado, sientas que es el propio Carrión de tú a tú, como que estás un día en una taberna con él y te está contando con un lenguaje de época total y que te transporte totalmente a esa época y te esté contando todas sus aventuras con un lenguaje de la época, pero tan real hasta el punto de que no solo he leído todos los documentos de la época y también mucha literatura de la época, ¿no? Para pillar un poco el rollo y para no copiar actores actuales, porque muchas veces también en históricas es un problema, que tomas de referentes a otros actores actuales que todos tenemos errores y arrastras el teléfono a escacharrar, ¿no? Entonces, le recurrí mucho a documentos de época, de las cartas que se escribían entre ellos, a libros de la época, en este caso, pues el Quijote, el Buscón, el Lazarillo, y luego las expediciones, los documentos de expediciones, pero también tenía claro que el personaje de Carrión es un personaje pues muy seco, es un viejo soldado con el culo pelado y que tendría un cierto lenguaje que no ves ni en la literatura de la época, ahí un poquito sí, pero no del todo, ni tampoco, por supuesto, las cartas que escribía el rey. Pero sí encontré que esos improperios y palabras feas de la época podía encontrarlo en los juicios de la época. Cuando un vecino de un pueblo, de una villa, acusaba a otro de que tú has llamado a esto, me has llamado a esto o esto otro, o a mi señora o tal, y eran actas judiciales y quedaban por escrito de que es que y te ponen la frase exacta de cómo le llamó y tal. Son expresiones graciosísimas. Y todo eso lo he metido en la novela. Siempre teniendo cuidado de que no te atasque, o sea, que sea de época y que sea natural, pero intento elegir las construcciones de las oraciones y las palabras para que tú por contexto entiendas, que no tengas que estar recurriendo al diccionario, porque me ha pasado también con algunos autores que son, vamos, grandes maestros de eso, de que te han metido un lenguaje de época o de guerra, en este caso, de batallas de la leche, pero lo lees y es como, sí, sé que está muy bien, pero no me estoy enterando de la mitad y me saca. Entonces, he intentado que sea auténtico, que te transporte a la época, pero que no se te atasque, que no necesites ser un friki de la historia para que te parezca una novela de aventuras pura y que al mismo tiempo, gracias al lenguaje, que es la herramienta de la literatura, te esté llevando allí. Está súper currado. Todo lo que nos cuentas es cualquiera que vea el vídeo, esta entrevista tiene que comprarse tanto la novela gráfica como el libro. O sea, es que está clarísimo. Está clarísimo. Si quieren darle un tiento para ver si lo he logrado o no o en qué medida, en Amazon, que ya está el libro, puedes leer las primeras páginas. Y también tenemos en YouTube el primer capítulo, que hemos hecho un audiolibro también, nos lo ha permitido el crowdfunding, y hemos hecho un audiolibro con audio 3D. Es algo que yo sepa, yo no he oído ningún libro así. Entonces tenemos un narrador que hicimos un casting y, vamos, para mí es el viejo Carrión contándote eso, Joel Valverde, increíble. Y mi hermano, que es técnico de sonido, se ha currado un libro con sonidos 3D que lo oyes con auriculares y sientes que Carrión da vueltas alrededor tuyo contándote, te metes en la batalla, los cañonazos, en el agua, la tormenta. Y tenéis el primer capítulo también en YouTube para, si queréis, darle un tiento. Sí, los enlaces los dejaremos aquí abajo, el enlace, ¿no? para que la gente pique y así pueda hacerse con la obra completa, porque eso sí es muy interesante, porque es verdad que hay gente que anda con poco tiempo y el tema del audiolibro está muy de moda. O sea, Amazon, por ejemplo, con su Audible está últimamente teniendo entonces es muy interesante que puedan disfrutar de esta obra y si encima
tienes sonido 3D que tengas que estar esquivando las balas de... Ahí. Pues entonces Sí, genial. sí. Así que lo dejaremos los enlaces para que la gente lo escuche y de ahí se lo compren. Bueno, que juzguen ellos, que yo hablo mucho, pero luego el que tiene que decir es el lector si le gusta o no. Sí, porque lo que hablamos nos llama la atención la calidad de la obra, pero también el formato, como has contado, ¿no? El formato de la obra, en la que hablamos de que te has rodeado de gente muy importante o gente con mucha valía. Por ejemplo, ¿cómo conseguiste la cooperación de Alberto Taracido, se llama así, ¿no? Que Sí. para que haga las ilustraciones dentro de la novela. Bueno, pues Alberto, yo pues al final como estoy ahora en el mundillo del cómic, ¿no? Y conozco bastantes autores, pues Alberto no le conozco en persona, desgraciadamente, hemos hablado por teléfono muchísimo, pero por internet le tenía, ¿no? Y veía sus ilustraciones de vez en cuando, de esto que lo ves por Facebook y tal, ahí en redes sociales, y dijo que como mola, ¿no? Y tengo como Alberto otros tantos, pero cuando vi alguna de las obras de Alberto, alguna ilustración que compartió, dije, esto es lo que necesita Carrión. Ese estilo que sea de aventuras, de novela clásica, que respira un poquito antiguo, pero al mismo tiempo el tío es un crack de composición y se nota que no solo es ilustrador, sino que es diseñador gráfico también. Que hace unas composiciones que cada ilustración es una obra de arte. Entonces, pues nada, hablé con él y le lié para hacerlo. Además, me gustó mucho porque Alberto se implicó mucho al punto de que lo primero que hizo fue leerse la novela, una versión previa que tenía entonces que le echó su tiempo y le gustó mucho la novela, o eso me dijo. Y no, pero gracias a eso consiguió expresar lo que yo intento expresar con la novela en ilustraciones. Entonces, al final, el hacerlo por crowdfunding, el crowdfunding que tengan tanto éxito como un éxito, ¿no? Como los que yo he tenido la suerte de hacer, que han tenido bastante éxito, me ha permitido llegar a unos niveles de producción que difícilmente hubiera podido con una editorial. Muchas veces parece, ¿no?, que para hacerlo por crowdfunding es que va a ser de menor calidad, cutre, ¿no? O amateur, pero no lo es. No lo es. Es que no, es como lo que decíamos antes del cómic, ¿no? Esos son prejuicios. Yo con el nivel de financiación que he tenido, he podido hacer una obra que, o sea, la calidad de la portada, con un estampado en plata, en las páginas, dicen en imprenta, ¿qué gramaje quieres? A tope, ponme un gramaje, el papel de mejor calidad, ahuesado, a tope, con ilustraciones dentro, con capitulares al empezar cada capítulo, con páginas finales de mapas y grabados de época. Y además eso, y a los mecenas pues les venía con un mapa desplegable súper chulo de la época, con postales, con pegatina, con marcapáginas. Vamos a hacer un audiolibro, pero un audiolibro, claro, o sea, igual, y para hacer esto en la novela también pues o tienes que financiar al artista que tiene que hacer las ilustraciones y a todo el mundo. Un audiolibro, pero no con cualquier locutor que me dejen en alguna plataforma para que salga económico. No. Hacemos un casting y elijo al tío que digo, tú eres la voz de Carrión. Y hacemos el audiolibro en 3D, que es que solo por horas de producción, no sé, yo creo que es por lo que no se ha hecho antes. Pues son cosas que a lo mejor podrían hacer y ni así lo hacen muchas veces con los bestsellers, porque claro, hace falta invertir mucho. Entonces yo puedo permitirme con estos crowdfunding y porque yo lo que quiero ahora mismo no es hacerme rico, sino hacer obras de mucha calidad que la gente lo vea y diga, jo, quiero la siguiente, quiero participar en el siguiente proyecto de Ángel. Y entonces, pues, no escatimo en medios y creo que las obras que han quedado, pues, la gente por lo menos lo dice, jo, que me ha llegado a casa algo especial, diferente, de mucha calidad. Vuelvo a repetir, pero mejor un segundito, vuelvo a repetir que por si alguien no lo sabe, no lo ha escuchado o se incorpora ahora a esta entrevista, que esta novela es el mayor crowdfunding de la historia de España, que esto quede claro, ¿vale? Para una novela. Sí, en una novela, no sé si en una novela. Sí. Y ya hablando de eso, de todo esto de los crowdfunding, de querer hacer obras que quieran a la gente comprar el siguiente, ¿qué proyectos tienes pensado o se te rondan por la cabeza para futuribles novelas o cómics o lo que quieras? Lo primero que tengo que hacer como proyecto es ver de dónde saco tiempo. Ese es el proyecto más difícil que va buscar a tener. una fórmula de mindfulness, de esto de para no dormir y poder. Pero
La verdad es que tengo demasiadas ideas. Por una parte tenemos varias ideas Ramón y yo para cómic histórico, porque es que lo que decíamos es que hay tantos personajes y tantas historias que es que lo que nos cuesta es elegir. Pero bueno, creo que hemos tenido buen olfato cuando hemos elegido la historia para espadas y para Lezo. Y creo que los que estamos intentando arrancar ahora también, está todavía en una fase muy primeriza, pero creo que hemos elegido unos personajes. Porque muchas veces es que te decimos, haz todo de la batalla de esto, la batalla de la otra, tal. Y no solo vale con que sea una batalla muy importante, muy grande, muy sorprendente, sino que el hilo narrativo tiene que molar. El hilo narrativo de espadas mola, y arrinconados contra los piratas japoneses. El hilo narrativo de Lezo mola. Es que eran muy poquitos en una bahía natural ahí contra la mayor flota, ingleses, tal, pues mola. O sea, los personajes tienen algo para contarles, es un personajazo. Entonces estamos intentando seleccionar personajes históricos y momentos históricos muy chulos. Luego también nos gustaría intentar, aunque nos da un poquito de miedo, el dar un salto, no cambiar de género radical, pero sí el mezclar el género histórico con algún otro género, como pudiera ser la fantasía. Nos gustaría probar a hacer algo así y ver qué le parece a la gente, siempre manteniendo nuestro rigor histórico y lo que nos caracteriza. Y luego en novela, ahí sí que tengo ideas, porque ahora mismo estoy un poco encasillado y muy contento en el género histórico, pero yo soy friki multidisciplinar, ¿no? De todos los géneros. Entonces me encantaría hacer algo de terror, algo un poquito más de historia actual, pero de personajes más alocados, más de humor. Tengo muchas ideas ahí que tendrán que esperar porque lo lógico es empezar y ya he empezado un poquito con la segunda parte de Carrión. Ha funcionado tan bien que tanto el cuerpo como los lectores te piden que cierres un poquito etapas antes de empezar otras. Así que tendrá que ser poco a poco todo, pero sobre todo eso, que lo que saquemos sea de calidad, que no bajemos el listón para que la gente pues, bueno, siga gustándole. Pues nada, Ángel, esperamos Sí. que te lo haya pasado bien con nosotros. Mucho. Que tengas mucho éxito, mucha suerte, que valga para algo esta entrevista. Y oye, te esperamos. Que te hagamos más entrevistas con futuros proyectos. Ojalá, cuando queráis. Te esperamos aquí, para eso es. Que podamos hacerte una entrevista porque la segunda parte del Lezo sea un pepinazo y lo pete, o sea, y ojalá y otros proyectos más que vayas sacando, o sea, porque genial, ya te digo, todo esto del cómic histórico, como te he comentado antes, y de dar un poco a conocer esa historia que hemos mencionado, que está un poco más denostada, porque parece ser que no está de moda conocer personajes históricos españoles, pues genial, o sea, todo lo que podáis hacer para que la historia sea más amena y para que llegue a más público de lo normal, de los 4 que les guste un poco la historia, me parece genial, sinceramente. Pues nada, muchas gracias, encantado de estar aquí, me lo he pasado genial y agradeceros, como decía antes, que tampoco os creáis que me invitan a tantos sitios para charlar y tal, y yo encantado, porque ya os digo que es que soy muy fan de muchas cosas y del cómic en concreto desde bien pequeñito. Así que, oye, muchísimas gracias por invitarme a vuestra casa y ojalá podamos volver a charlar pronto. Ojalá. Sí, perfecto. Cuando tú quieras y donde quieras. O sea que no hay ningún problema. Y ya para el resto, pues despedirnos y deciros que nos sigan en nuestras redes sociales. Os las dejaremos abajo junto con muchos enlaces para que conozcáis más cositas de Ángel Miranda y de su obra. Y también entrar a nuestra web, donde tenéis reseñas, entre ellas la de Lezo, que la hice yo. Muy buena, me acuerdo. Personalmente. Gracias. Yo. Claro. Cierto. Es que cuando tú ves el cómic dije, esto no está en ningún lado reseñado y tiene que estar reseñado. Y ojo, y salió como el cómic de la semana. Salió un sábado, que es el cómic de la semana. Sí, como un cómic de la semana. Entonces ya os digo que en nuestra web tenéis todo tipo de reseñas sobre cómics, cines, series, videojuegos, de todo. Así que sin más nos despedimos y ya está. Y hasta el siguiente vídeo. Y como decimos siempre, besos a todos y hasta la vista, baby. Bueno, gracias.